Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar que la Academia Manager junto con Círculo Verde va a desarrollar en la tarde del día de hoy. Hoy nos acompaña Jorge Arellana, contador auditor, convención en instituciones financieras del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Sobercasó, con postítulo en tributación nacional. Tiene vasta experiencia en impuestos, principalmente en el cumplimiento tributario, asesorando tanto a personas naturales como a empresas. Actualmente se desempeña como supervisor tributario en Círculo Verde. Entonces, Jorge nos va a acompañar el día de hoy con este interesante tema referente a los distintos regímenes tributarios. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a tocar el día de hoy, ¿cierto? Un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con los cambios de regímenes tributarios. Ustedes sabrán que hoy día tenemos tres grandes grupos de regímenes tributarios, partiendo, ¿cierto?, por el régimen de 14 letra A, que es el semi-integrado, luego, ¿cierto?, el PROPYME general, y un grupo más pequeño que podríamos señalar que es el régimen de transparencia. Pero aquí hacemos un poquito de historia, ¿cierto?, que tiene relación con cómo nace esto. Bueno, todo nace, ¿cierto?, para apoyar el incentivo a la inversión, ¿cierto?, y con la publicación de la Ley 21.210, que fue publicada en febrero del año 2020, se incorpora un nuevo régimen tributario, que es el régimen PROPYME, y también, ¿qué es lo que hace esta ley? Reordena también, ¿cierto?, las normas del artículo 14, básicamente, lo que es, ¿cierto?, el régimen semi-integrado, como ya les he comentado, que es 14 letra A, el régimen PROPYME, que es el 14D número 3, y el régimen de transparencia, que es el 14 letra D número 8. En el primero, ¿cierto?, vemos que son aquellos contribuyentes que llevan contabilidad completa, renta efectiva, impuestos de primera categoría del 27%, ¿cierto?, y los contribuyentes de impuestos finales, que son los socios o accionistas, van a tributar considerando o llevándose consigo, ¿cierto?, un crédito de impuestos de primera categoría, pero con una restitución del 35%. Por otro lado, vamos a tener el régimen del 14 letra D número 3, que es el régimen PROPYME, que también va a llevar contabilidad completa, pero como opción, porque originalmente es contabilidad simplificada, determina como norma general una tasa del 25%, pero también lo que nosotros hemos visto en estos últimos años es que esa tasa se ha ido reduciendo, partiendo de un 10% hasta ahora un 12,5%, siempre pensando en el apoyo a lo que es a las pymes. Y la cualidad que tiene este tipo de régimen tributario en términos generales, ¿cierto?, es que el crédito por impuestos de primera categoría se va 100% para el socio o accionista, por lo tanto es sin obligación de restitución. Finalmente, vamos a tener este tipo de régimen de transparencia, que es el 14D número 8, ya que va a llevar contabilidad simplificada, no determina impuestos de primera categoría, ya, y la base imponible, llámese la diferencia entre ingreso y gasto, ¿cierto?, se va a distribuir en función a la participación, ¿cierto?, a las personas que participan en este tipo de sociedad. La única diferencia en relación a lo anterior es que como no tributa con impuestos de primera categoría este tipo de régimen tributario, los contribuyentes de impuestos finales van a tributar con su bloque complementario. ¿Ok? Ahora, bueno, la misma ley 21.210, ¿cierto?, estableció un artículo número transitorio en el que vino a hacer estos ajustes para todos los contribuyentes que venían desde el año 2019 con otro tipo de régimen tributario, que eran de renta atribuida, ¿cierto?, y también este régimen de imputación parcial de créditos, ¿ya? Y como pueden ver acá, ¿cierto?, en este resumen, podemos ver que efectivamente, ahí está, ahí se ve el puntero, ¿cierto?, que el régimen de renta atribuida, ¿cierto?, la vamos a clasificar dentro del régimen del 14 letra D número 3, que prácticamente es la renta que se va a utilizar, ¿cierto?, con el impuesto de primera categoría, va a ir en un 100% a el
en este caso los socios o accionistas, y por otro lado, ¿cierto?, vamos a tener el régimen de imputación parcial, que básicamente sería el día de hoy del 14 de letra A de la Ley de Impuesto a la Renta. Para ello, ¿cierto?, el Servicio de Impuestos Internos emitió dos grandes importantes circulares, que es la 73 del año 2020 y la 62 del año 2020. La circular 73 viene a dar instrucciones a sus funcionarios, ¿cierto?, para poner en práctica esta normativa, ¿cierto? Y esta tiene que ver, ¿cierto?, con el régimen semi-integrado, y la 62 del año 2020 va enfocada para los contribuyentes que son del régimen ProPyme o del 14 letra D número 3 o el régimen de transparencia. Veamos, bueno, ahora, ¿cierto?, vamos a pasar a la parte, ¿cierto?, que tiene que ver con las incorporaciones y los cambios de regímenes tributarios. Posteriormente vamos a hablar en términos generales respecto de qué sucede con los contribuyentes del 14 letra D número 3, que es el régimen ProPyme. Y finalmente vamos a abordar dos puntos que son importantes, que tienen que ver del régimen semi-integrado y finalmente la renta presunta. Las empresas que inician actividades, ¿cierto?, a contar del año de enero del año 2020, ¿cierto?, van a estar obligadas a ¿qué? O sea, van a tener que, o tuvieron que haber definido, ¿cierto?, en su momento, aquellas que están obligadas a llevar contabilidad completa, ¿cierto?, declarar su renta efectiva, y que el capital efectivo, ¿cierto?, si fuese superior a 85.000 UFs, entonces en ese caso va a estar catalogada bajo el régimen del 14 letra A, que es semi-integrado. Por otro lado, lo que tenemos, ¿cierto?, son aquellos contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad completa, ¿cierto?, también declaran su renta efectiva, pero el capital efectivo al inicio de actividades es menor a 85.000 UF. Por lo tanto, ¿cierto?, ese tipo de régimen tributario, la clasificación es para el régimen ProPyme, que es el 14 letra D número 3. ¿Ok? Y aquí lo importante es que cualquier cambio de régimen tributario, ¿cierto?, se debe revisar al servicio entre el 1 de enero y hasta el 30 de abril del año en curso. La ley nos establece un plazo de permanencia en el régimen de 14 letra A, ¿cierto? Por tanto, las empresas permanecerán en él mientras opten por acogerse a algunos de los regímenes alternativos que ofrece la ley de impuesto a la renta, siempre que cumplan los requisitos que establece la misma normativa. Bueno, vamos a abordar ahora, ¿cierto?, la permanencia en el régimen ProPyme, ¿cierto?, de 14 de número 3. Aquí hay algo importante que hay que considerar. Ya la misma ley estableció, y también la misma instrucción del servicio, la circular 62 del año 2020, que hay tres puntos importantes que hay que considerar. El primero, el capital efectivo. Como ya mencionamos, ¿cierto?, la ley, ¿cierto?, estableció que el capital efectivo, si era superior a 85.000 UF, entonces en ese caso no cataloga para estar dentro de este tipo de régimen tributario. Con esto no podemos apoyar respecto de qué es lo que dice el oficio 982 del año 2024, donde dice que, de acuerdo, ¿cierto?, con el número 5 de la letra E del artículo 14, los contribuyentes que inician actividades a contar del 1 de enero del año 2020 se incorporan al régimen ProPyme del artículo 14 siempre que al inicio de actividades tenga un capital efectivo que no exceda de 85.000 UF. Recuerden que capital efectivo es el total de activos, ¿cierto?, menos aquellos valores que no son, que no se llaman o que no determinan una inversión efectiva, que son los valores INTO, que son los intangibles nominales transitorios y de orden. ¿Ok? Por otro lado, como punto número 2, ¿cierto?, ¿qué es lo que tenemos? Que el promedio anual de los ingresos brutos o devengado de ejercicio, considerados en los 3 ejercicios anteriores a aquel que se vaya a ingresar al régimen, no exceda de las 75.000 UF. ¿Ya? Esto es importante, que hay que tenerlo presente. Hoy día, el día de hoy, ¿cierto?, no sé si algunas de ustedes le habrá tocado el caso, pero con esto de que con la tecnología que hay el día de hoy, el servicio rápidamente sabe, con el cruce de información de las facturas electrónicas, más la información que entrega el contribuyente, sabe efectivamente cuándo el contribuyente excede, ¿cierto?, de las 75.000 UF. Por lo tanto, ustedes no se sorprendan cuando
al 1 de enero del año en curso, ¿cierto? Más de algunas de sus empresas han pasado o han salido, ¿cierto?, del régimen de 14D número 3 y han pasado al 14 letra A. Y aquí viene importante, o sea, idealmente es que al 31 de diciembre cada empresa, ¿cierto?, con este tipo de régimen tributario tenga ese control respecto de si efectivamente todos sus ingresos se encuentran dentro de este tipo de límite que son de las 75.000 UF. Cabe ser presente que la misma norma, ¿cierto?, estableció que solamente por una vez puede exceder respecto de las 75.000 UF sin abandonar obligatoriamente el régimen tributario. Ahora, si la empresa excede por más de una segunda vez, ¿cierto?, el límite de promedio de los últimos ejercicios correspondientes, de las 75.000 UF, entonces deberá abandonar obligatoriamente, ¿cierto?, el régimen ProPyme, ¿cierto? Además, en un caso los ingresos de ejercicios podrán exceder de las 85.000 UF. ¿Ok? Aquí hay otro punto importante que hay que considerar, ¿cierto?, que tiene que ver respecto de que el conjunto de los ingresos que perciba, ¿cierto?, los contribuyentes del régimen ProPyme, en el año comercial respectivo, correspondiente a las actividades no excedan del 35% del total de los ingresos. ¿A qué se refiere con esto? Esto tiene que ver, ¿cierto?, mucho con los diferentes tipos de ingresos, ¿cierto?, que fuera de la actividad comercial que hace el contribuyente. Puede que exista algún sobrante de caja o algún tipo de inversión que ellos hayan hecho, quizás sin ni siquiera tener el giro de actividad de inversionista. Sin embargo, si se encuentra catalogado dentro del 20 número 1, tal cual como aparece en la presentación, es decir, esos ingresos corresponden a arriendos, subarriendos o, ¿cierto?, son ingresos que provienen de capitales mobiliarios, ¿cierto?, o también, ¿cierto?, ingresos por participaciones en contratos de asociación en cuenta o participación, ¿cierto?, en otras sociedades o derechos sociales. Esas rentas se van a tener que sumar para todos los efectos y con ello determinar si efectivamente suman, ¿cierto?, y sobrepasa el 35% del límite tal cual como lo establece la norma que hemos citado. Frente a ello, el servicio, pienso yo que ha sido bastante práctico en ese sentido, ha sacado acá un oficio que es el 1558 del año 2023, ¿cierto?, donde establece una metodología que encuentro que es bastante certera en ese sentido. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener, en el caso, ¿cierto?, son ventas del giro del año 2021, donde tenemos venta del giro por 111 millones de pesos, ¿cierto?, y dividendos percibidos por 40.460.000 pesos. Bueno, el total de ingresos de 152 millones de pesos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es calcular el límite. Pero el límite del 35% de los ingresos provenientes de las actividades que normalmente realiza la empresa. Entonces, si aplicamos el 35% sobre los 111 millones, vamos a tener, ¿cierto?, un tope que son de 39 millones de pesos. Entonces, claramente, como pueden ver, los ingresos percibidos por otras actividades son superiores, ¿cierto?, al ingreso que yo tengo como de la actividad normal que realiza la empresa. Por lo tanto, ¿cierto?, frente a esta situación, este tipo de contribuyente o supliente tiene que debe abandonar, ¿cierto?, este tipo de régimen tributario pasado, ¿cierto?, al 14 letra A, como ya hemos comentado. ¿Cuándo se realiza esto? ¿Cuándo se informa? Bueno, se informa el 1 de enero, ¿cierto?, hasta el 30 de abril de cada año. Y como ya les he comentado, ¿cierto?, el día de hoy el servicio, ¿qué es lo que hace estos cruces de información y por lo tanto al 1 de enero del año siguiente ya ustedes tienen y saben, ¿cierto?, que su empresa pasó del régimen ProPyme al régimen semi-integrado. Ok, ¿y qué pasa con las empresas de régimen semi-integrado, ¿cierto?, que pasan, ¿cierto?, al régimen ProPyme, que es el régimen del artículo 14 letra D número 3? Bueno, acá en este caso el servicio, con la instrucción de la circular 62 del año 2020 y específicamente la página 31,
nos otorga ciertas directrices respecto de qué es lo que debemos considerar para todos los efectos. Entonces por ejemplo, cuando hablamos respecto de los activos fijos físicos que son depreciables, ¿cierto? Cuando hablamos de depreciación, recuerden que tenemos que hablar necesariamente respecto de las normas del 31, número 5 y 5 bis, cuando hablamos de la depreciación normal y la depreciación que es un décimo, depreciación normal o un tercio también, ya se tiene que traspasar a valor neto tributario, es decir, activo menos la depreciación acumulada. Pero aquí lo importante es que se van a llevar a gasto, ¿cierto?, en un 100% al 1 de enero del año siguiente, siempre y cuando se encuentren pagados. ¿Ya? Eso aquí es lo importante. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, en relación a la existencia de los bienes del activo realizable, siempre a su valor tributario, ¿cierto? Siempre que se encuentren pagados, se van a llevar a gasto al primer día del año siguiente, cuando hace ya el cambio de régimen tributario. Las pérdidas tributarias se siguen arrastrando. La única diferencia es que la pérdida tributaria no se va a considerar la corrección monetaria, y por lo tanto, si al 31 de diciembre, ¿cierto?, ese valor ya estaba ajustado al 1 de enero del año siguiente, cuando pasa, ¿cierto?, al régimen del 14 de traer número 3 o el ProPyme, ¿cierto?, se va a mantener con ese valor y ya los años siguientes no se va a actualizar. Respecto de los gastos diferidos, ¿cierto?, que se mantengan en el activo de la empresa, al ser el ejercicio deberán ser considerados como gastos de egreso el primer día desde el ejercicio en que se hace el cambio de régimen tributario. Y los ingresos devengados y los gastos adeudados hasta el término del ejercicio del inmediatamente anterior al nuevo régimen tributario no deberán ser reconocidos por el contribuyente al momento de su percepción o pago, según corresponde, claro, porque ya en su momento ya tributó y ya se consideró como ingresos percibidos, como ingresos tributarios y gastos que fueron considerados dentro del resultado tributario. Deberán, ¿cierto?, también registrar como el saldo inicial, ¿cierto?, respecto del RAI, ¿cierto?, que se mantenga el 31 de diciembre del año anterior, y están obligados, o esta obligación, ¿cierto?, se aplicará solo en caso que la empresa tenga, al momento del ingreso al régimen, rentas con tributación cumplida, que sean rentas exentas de los impuestos finales o ingresos no renta. ¿Okay? Y también se registrarán como saldos iniciales el saldo de REX, ¿cierto?, si tuviese, al 31 de diciembre del año anterior en que ingresó al tipo de régimen, y esta obligación se aplicará solo en caso que la empresa tenga al momento de ingreso al régimen renta con tributación cumplida o rentas exentas de impuestos finales o ingresos constitutivos de renta. Respecto del saldo de SAC, ¿cierto?, se va a tener que continuar el control, ¿cierto?, dentro de al año siguiente, una vez que haya ya cambiado el tipo de régimen tributario. Ya cabe ser presente que las pymes, ¿cierto?, o el régimen ProPyme están liberadas de llevar los tipos de registro RAI, REX y SAC. Que el RAI, ¿cierto?, recuerden que estamos hablando de la renta afecta impuesto bloque complementario o adicional, ¿cierto? El REX, ¿cierto?, corresponde a las rentas exentas, y dentro de las rentas exentas tenemos lo que son la renta con tributación cumplida, los ingresos no renta, y el SAC, que es el saldo acumulado de crédito. ¿Ya? Cuando las modificaciones de capital y retiros o distribuciones en general, las operaciones que afectan al capital propio o los créditos respectivos, ¿cierto?, se realizan mediante la emisión de documentos tributarios electrónicos según lo establece el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Y estos cambios, ¿cierto?, se deberán hacer al servicio, dar aviso entre el 1 de enero, ¿cierto?, y el 30 de septiembre del año calendario, o el 30 de abril del año del ingreso al régimen, según corresponda, los saldos que tuvieran en los registros señalados en los párrafos precedentes, de acuerdo a lo que establece el servicio mediante la resolución. Por otro lado, ¿cierto?, vamos a tener también un régimen opcional, ¿cierto?, que corresponde al régimen de transparencia tributaria. Recuerden que este tipo de régimen de transparencia tiene una particularidad, que es un régimen que no tributa con el impuesto de primera categoría, sino que más bien las diferencias que se generen de ingreso y gasto va, ¿cierto?, a formar parte de la base imponible, ¿cierto?, para determinar
los impuestos personales, ¿cierto? O los impuestos complementarios o los impuestos finales, ¿cierto? De los socios en este caso, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que tener presente algo, ¿cierto? Es una forma de poder tener un recordatorio. Este tipo de régimen tributario está conformado por los contribuyentes de impuestos finales, incluyendo aquellos que se encuentren exentos de impuestos complementarios. Pueden ser, ¿cierto?, que sean naturales, personas naturales con domicilio o residencia en Chile, o también extranjeros que tengan domicilio o residencia en extranjero. En una empresa individual, ¿cierto?, que hubieras asignado la participación en una pyme a la contabilidad de empresario individual, también tributará con impuestos finales. Recuerden que los empresarios individuales son un contribuyente que tiene una particularidad especial. Ellos van a tributar, pueden tributar bajo este tipo de régimen de transparencia u otro tipo de régimen. Lo importante para este caso puntual es que esa diferencia de ingreso y egreso va a ser la base que va a ir directamente a su impuesto global complementario. ¿Ok? El ingreso al régimen, ¿cierto?, de transparencia entre el 1 de enero y el 30 de abril del año calendario en que se incorpora el régimen de transparencia, ¿cierto? Y la permanencia, no existe una exigencia de permanencia en este tipo de régimen durante un tiempo determinado, ¿ya? Y el retiro voluntario, ¿cierto? Se debe dar aviso a servicios puestos internos, ¿cierto?, entre el 1 de enero y el 30 de abril del año en que se desea incorporarse a un nuevo tipo de régimen tributario, ¿cierto? Pero una vez que ya se haya retirado, ¿cierto?, del régimen de transparencia, podrán volver, pero transcurridos 5 años comerciales consecutivos de permanencia bajo las normas que estuviesen, ¿cierto?, en el régimen semi-integrado o propio en general. Es decir, no es que hayan querido cambiarse hoy día a otro tipo de régimen tributario y al año siguiente quieran volver. Es decir, no. Si salen del régimen de transparencia deben, ¿cierto?, haber transcurrido 5 años, ¿cierto?, en otro tipo de régimen para nuevamente volver, ¿cierto?, al régimen de transparencia. El efecto del abandono del régimen de transparencia: determinar un capital propio tributario, practicar el inventario, tal cual como lo vamos a ver en las láminas siguientes, preparar un registro de rentas empresariales. Ahora, ¿cierto?, vamos a tocar otro tema que también es súper importante, que tiene que ver, ¿cierto?, con qué sucede cuando pasamos, ¿cierto?, o porque optan o porque están obligados a salir del régimen ProPyme general o renta presunta y se incorporan al régimen semi-integrado. Tal cual como ya les he comentado, estas operaciones, ¿cierto?, o estos cambios siempre se realizan entre el 1 de enero hasta el 30 de abril del año en que están haciendo el cambio. Recuerden dar aviso a servicios puestos internos. Pero aquí viene lo importante, porque resulta que los contribuyentes de régimen ProPyme, ¿cierto?, recuerden que tienen valorizados todos sus activos, ¿cierto?, en algunos casos en un peso, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que otorga el servicio mediante las instrucciones de la circular 62 del año 2020, ¿cierto? Lo que establece es que señala que primero se tiene que determinar, ¿cierto?, un capital propio tributario para todos los efectos. Segundo, ¿cierto?, se debe determinar un inventario inicial de activos y pasivos, ¿ya? Y aquí vamos a detallar cada uno de ellos porque tiene una importancia relevante. Podrán ser valorizados, ¿cierto?, un peso, ¿cierto?, y por lo tanto no quedarán sometidos a corrección monetaria, ¿cierto? Y los activos perfectamente pueden quedar contabilizados hasta la venta, castigo, retiro u otra causa. Sin embargo, y aquí viene importante, podrán reconocer el valor neto de adquisición reajustado, ¿cierto?, por corrección monetaria. Es decir, todas aquellas maquinarias y equipos, ¿cierto?, que originalmente estaban valorizadas en un peso, pueden entonces, ¿cierto?, también ser valorizados de acuerdo al valor de adquisición, ¿cierto?, reajustado. Y para eso es súper importante, y esto lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos detallando estos puntos. Por eso que es necesario que cuando ustedes tengan como clientes a este tipo de contribuyentes,
y estos contribuyentes, por ejemplo, opten por llevar contabilidad simplificada, necesariamente tienen que tener una contabilidad, ¿cierto?, que sea financiera y deben tener un control tributario respecto de todos sus activos. ¿Por qué? Porque puede que llegue un momento, ¿cierto?, en que por obligación, porque sobrepasaron las 75.000 UF o porque a lo mejor, ¿cierto?, los otros ingresos fueron superiores a 35% y por lo tanto van a estar expuestos a que al 1 de enero del año siguiente van a estar en un régimen tributario superior. Y es relevante este cambio porque van a estar en un régimen que la tributación va a ser superior y además, ¿cierto?, va a tener un impuesto de primera categoría que no va a ser 100% beneficioso para los socios o accionistas. Por eso es importante siempre tener un control tributario de todos sus activos. Ahora, en relación a las materias primas y los productos en diferentes estados, también, ¿cierto?, están valorizados en peso y no quedarán sometidos a corrección monetaria, ¿cierto?, hasta que se produzca la venta, castigo u otra causa, pero también podrán valorizarlos a valor de adquisición, ¿cierto?, traspaso o costo de venta menos el margen de comercialización. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con los bienes raíces, ¿cierto?, que son bienes depreciables, también, al igual que los anteriores, valorizados en peso, no están sujetos a corrección monetaria y van a estar contabilizados dentro de sus activos hasta el momento en que se busca la venta, castigo, retiro o otra causa, ¿ya? En relación a los activos intangibles, que son marcas, patentes o derechos, los activos deberán ser valorizados a valor de adquisición pagado, ¿cierto?, o su valor de inscripción, ¿cierto?, a falta del valor efectivamente pagado. Ya en este caso se van a corregir monetariamente, ¿cierto?, entre el mes anterior al desembolso y el mes anterior al cierre, ¿cierto?, del año comercial respectivo. Respecto de los bienes no depreciables, por ejemplo, como el terreno, los activos se reconocerán a su valor de adquisición corregido monetariamente. Recuerden que para todo el efecto, ¿cierto?, los terrenos no se deprecian, solamente se corrigen monetariamente. En relación a los otros activos, bueno, acá su cliente va a tener que considerar, o ustedes como contadores van a tener que considerar, ¿cierto?, los mismos criterios que hemos comentado y adecuarlos respecto de la realidad que tiene su empresa. Pero aquí lo importante es que el control es súper importante y es relevante para efecto de cuando exista alguna revisión por parte del servicio, porque claramente el servicio va a tomar en consideración sus propios criterios. Finalmente, dentro de este inventario vamos a tener el pasivo exigible, ¿cierto?, que serán reconocidos según el tipo de obligación que se trate, ya sea reajustable, moneda extranjera o según el reajuste acordado. Cuando la valorización de los activos se realiza a un peso, ¿cierto?, o según a valor de adquisición reajustado en caso de los activos no depreciables o no intangibles, no procederá a ajustar a los resultados que se obtengan al 1 de enero del año en que se encuentre en el régimen semi-integrado. Cuando exista una valorización distinta a la señalada anteriormente, todos estos efectos se van a determinar o ya registrados, ¿cierto?, en el capital propio tributario, ¿cierto?, al término del ejercicio en que se encuentre su cliente del régimen semi-integrado, ¿cierto?, y procederá, en el caso correspondiente, a la aplicación de la apreciación normal sin que se deba reconocer un ingreso tributario por cambio de régimen, ¿ya? La incorporación del régimen ProPyme general al régimen semi-integrado no podrá generar utilidades o pérdidas distintas a las señaladas anteriormente provenientes de partidas que afectaron o debían afectar el resultado de algún ejercicio bajo la aplicación del régimen ProPyme general. Y aquí viene algo súper relevante que tiene que ver, ¿cierto?, con el registro de las utilidades acumuladas y principalmente, ¿cierto?, con el registro SAC. Recuerden que el registro SAC es el saldo acumulado de crédito. Y el saldo acumulado de crédito, o el crédito, ¿cierto?, que se encuentra para los contribuyentes del régimen ProPyme, ¿cierto?, es un crédito que es sin obligación de restitución. Por lo tanto, va encasillado en un cuadro especial dentro del registro de renta empresariales. Por lo tanto, al efectuar este cambio, al optar o al estar obligado al cambiarse al régimen semi-integrado, se va con la misma condición, ¿cierto?,
de créditos sin obligación de restitución al régimen del 14 letra A. Por lo tanto, ¿cierto?, va a ir registrado en una columna paralela, ¿cierto?, en el registro de rentas empresariales y principalmente en el crédito SAC, donde dice sin obligación de restitución. ¿Ya? Bueno, acá lo podemos ver, ustedes lo pueden ver, ¿cierto?, en la circular 73, en la circular 73 del año 2020 y en la página 18, letra D. Por otro lado, ¿cierto?, vamos a tener también las empresas que son los contribuyentes son los contribuyentes del régimen de renta presunta del artículo 34, que también van a estar obligados o que opten, ¿cierto?, por cambiarse de régimen tributario. Recuerden que para todos los efectos, los contribuyentes de régimen de renta presunta, ¿cierto?, son aquellos que son las agrícolas, las mineras, la empresa de transporte, que tienen ciertos límites. Entonces tenemos que son de 9.000 UF para las contribuyentes de renta presunta agrícola, las mineras son 17.000 UF y las de transporte son 5.000 UF. Entonces, cuando optan, ¿cierto?, por cambiarse al tipo de régimen semi-integrado, deben dar aviso de servicio entre el 1 de enero, ¿cierto?, y 30 de abril del año calendario en que se hace el cambio, ¿cierto? Y vamos a ver que existen exclusiones del régimen tributario, ¿cierto? Y esto se genera por dos opciones. La primera, o dos posibilidades. La primera, ¿cierto?, por incumplimiento de tipo jurídico o composición societaria, deberá abandonar el régimen de renta presunta a contar del 1 de enero del año comercial en que se produjo el incumplimiento y dar aviso de servicio, ¿cierto?, entre el 1 de enero y el 30 de abril del año siguiente. Y cuando el incumplimiento no dice relación con el orden de tipo jurídico o composición societaria, deberá abandonar el régimen de renta presunta a contar del 1 de enero del año comercial siguiente en que ocurre el incumplimiento y dar aviso de servicio en los mismos términos señalados anteriormente, es decir, entre el 1 de enero y el 30 de abril del año calendario que se incorpora al mismo. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto?, la falta de aviso no supone que las empresas se mantengan en el régimen de renta presunta y aquí viene lo importante, es que las empresas que se encuentren en este tipo de régimen de renta presunta podrán acoger, si cumplen con todos los requisitos, ¿cierto?, al régimen ProPyme, ¿cierto?, o también al régimen de transparencia, siempre y cuando cumplan los requisitos. Está. Ahora vamos a ver algunas consultas. Algunas consultas. Exactamente. Nos han dejado algunas consultas, así que vamos a revisarlas. Joana nos dice, buenas tardes, ¿qué ocurre con las construcciones adquiridas con leaseback cuando se ingresa a los activos? Esta pregunta la hizo cuando estábamos viendo todo el tema de la valorización. Bueno, las construcciones con leaseback, ¿cierto?, tiene que ver con un leasing que yo adquiero, pero que yo retrocompro, ¿cierto? Exacto. Y por lo tanto, esas van a estar valorizadas dentro del activo. Ahora, bueno, aquí lo importante es que esos activos estén pagados o no pagados. Esa es la condición. Siempre y cuando la pregunta apunte qué pasa si yo me cambio de régimen del 14 letra D, ¿cierto?, al semi-integrado. Bajo ese punto de vista, ¿cierto?, si estos activos están totalmente pagados, entonces en ese sentido deberían valorizarse bajo ese punto de vista a un peso, ¿cierto? De lo contrario, ¿cierto?, tendrían que seguir el mismo control, ¿cierto?, tributario en el otro tipo de régimen. Claro. ¿Okay? Perfecto. Elena nos dice, renta presunta. ¿Ya? ¿Obligado a incorporarse al régimen semi-integrado? Esa es una pregunta. ¿Ya? Después otra pregunta. Respecto al activo fijo, ¿qué año de vida útil se debe empezar? ¿Desde el inicio del nuevo régimen o con el saldo que tendría el vehículo desde la compra? A ver, respecto de la renta presunta, bueno, aquí vemos que se puede optar o cambiarse, ¿cierto?, si es que están obligados. Ahora, vemos, de acuerdo a lo revisado, que existen límites. Ya hablamos respecto de la minería, transporte, cada uno tiene un límite en cuanto a UF. Y por lo tanto, ¿cierto?, si se pasa de esos límites, entonces, claro, ahí ellos van a tener que optar, ¿cierto?, o sea, están obligados a ver si efectivamente
van a clasificar dentro del 14 letra B, que es ProPyme, o en su efecto tienen que migrar obligadamente al semi-integrado, que es el régimen mayor. O también, ¿cierto?, cuando no cumple con las obligaciones o la estructura societaria, ¿cierto?, también tiene la posibilidad de poder cambiarse o obligatoriamente cambiarse de régimen tributario, pasar de renta presunta a lo otro. Respecto del activo fijo, ¿cierto? Si me puedes repetir la pregunta, por favor. Dice, respecto del activo fijo, ¿qué años de vida útil se debe empezar? ¿Desde el inicio del nuevo régimen o por el saldo que tendría el vehículo desde la compra? A ver, debería ser, ¿cierto?, por el saldo de la vida útil, porque ya el bien es usado. Exacto. Tú no puedes tener, y en más, ni siquiera podrías usar una depreciación acelerada, ¿cierto?, de la tradicional, diríamos, ¿cierto?, porque ya tiene un uso previo, y por lo tanto, ¿cierto?, tendría que ser del saldo que tenga el activo fijo. Perfecto. Natalia nos dice, buenas tardes, las empresas en régimen ProPyme general ¿Ya? quedan obligadas a cambiarse al régimen semi-integrado. ¿Tiempo que cumplir con... ¿tienen que cumplir con un tiempo de permanencia? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí. Las empresas en régimen ProPyme general, ¿Ya? que quedan obligadas a cambiarse al régimen semi-integrado, ¿Ya? ¿tienen que cumplir el tiempo de permanencia? O sea, aquí lo importante es que si cumple con los requisitos, ¿cierto? Porque puede que ocurra lo siguiente. ¿Se llama Natalia? Natalia, sí. Natalia, puede que ocurra lo siguiente. Si por ese motivo, ¿cierto?, su empresa pasó del régimen ProPyme a semi-integrado, ¿cierto? Sí. ¿De acuerdo? Porque los ingresos fueron superiores a 75.000 UF, o, ¿cierto?, porque en su defecto los ingresos adicionales fueron superiores a 35%, el servicio lo va a catalogar automáticamente y obligadamente, ¿cierto?, al régimen semi-integrado. Ahora, si posteriormente usted no cumple con los requisitos para ser contribuyente del 14E, que el semi-integrado, va a tener que permanecer en ese tipo de régimen, hasta que, ¿cierto?, por alguna razón sus ventas decaigan, ¿cierto?, y ingresen nuevamente al límite de las 75.000 UF. Claro, en el fondo ya, con la obligación ya cumpliste para hacer el traspaso. Claro, entonces aquí lo importante es que, a ver, una sugerencia, lo importante de todo es que las empresas de régimen ProPyme, que ellos saben que tienen grandes volúmenes de venta, deben prever que efectivamente puede que en un año le vaya muy bien. Y el riesgo que significa aquello. El riesgo significa, ¿cierto?, pasar al otro tipo de régimen. Claro. Y lo otro importante es que puede que también existan empresas que justo, ¿cierto?, llegó un ingreso que no tenían destinado a nada, una venta, ¿cierto?, extraordinaria, entonces ellos dijeron, ya, ¿qué vamos a hacer con esa plata? ¿Cierto? ¿La voy a guardar en el colchón? ¿O la voy a dejar en la caja? Y si yo la dejo en la caja no me genera ningún rendimiento. Claro. Aun cuando yo no tenga las ganas de poder invertir en nada, sin embargo, yo sé que es un activo y por lo tanto ese activo no tiene que perder valor para mí. Y el riesgo que ocurre de ello, ¿cierto?, es que a lo mejor ese mismo retorno o esa misma renta que genera esa inversión o ese depósito a plazo, puede que en algún momento me genere o sea superior al 35%, ¿cierto?, respecto del límite. Claro. Y necesariamente tenga que cambiarme o esté obligado a cambiarme. Sí. Bien. Entonces, ahí nos da las gracias Natalia. Bueno, Natalia, para eso estamos. Acá María nos dice, buenas tardes, una empresa que nace producto de la división de una sociedad semi-integrado, ¿Ya? Y la empresa que nace queda con el régimen ProPyme. ¿Ya? El activo fijo que fue aportado producto de la división debe quedar a un peso o debe quedar registrado al valor neto. Una empresa que nace de la división. Claro. ¿Ya? Había una sociedad que ¿Ya? estaba con régimen semi-integrado, ¿Ya? se divide, Okay. y la que nació nuevamente es ProPyme. ¿Ya? Entonces, el activo fijo que adquiere, digamos, de esta separación, ¿se valoriza a un peso o al valor neto?
A ver, respecto de la valorización de un peso, ¿cierto? Significa que, o sea, mucho tiene que ver respecto del pago que efectivamente tengas activo, o sea, lo tengas registrado en la contabilidad. Si yo tengo un activo, ¿cierto? Que al ser traspasado al régimen ProPyme y ese activo está pagado, yo lo valorizo a un peso. Lo llevo a gasto, el valor neto, recuerden, valor neto, yo no puedo llevar el 100%. ¿Por qué? Porque resulta que el activo se desvaloriza. Por lo tanto, yo digo activo menos depreciación acumulada. La diferencia, eso yo lo llevo a gasto. Pero llevo un control, ¿cierto? A un peso. Pero la condición es que efectivamente esté pagado. Y lo importante es que independiente de aquello, tal cual como lo vimos en la presentación, deben llevar un control tributario respecto de ese activo. ¿Ya? Claro. Okay. A ver, ¿saben nos dice? ¿Puede una empresa constituirse en renta presunta aportando vehículos del socio, aunque estos aún los esté pagando el socio a la automotora? No. Renta presunta es... puede aportar el... O sea, una empresa se puede constituir como renta presunta, ¿ya? Si el socio aportó un vehículo y el vehículo lo está pagando el socio todavía. Si el vehículo lo está pagando el socio, es que va a ser... Lo que pasa es que claro, el régimen de renta presunta, en este caso sería enfocado en lo que es transporte. Claro. ¿Cierto? Tiene que dar inicio a avisar al servicio, ¿cierto? Respecto de aquello. Y había que en realidad ver cuál es el procedimiento que tiene el servicio para todos los efectos. Claro, sería un caso especial, sí. Teresita, que está fuera de esta conversación, pero si le podemos pedir a ella que nos escriba por correo la consulta, se la podemos responder sin mayor inconveniente. Sí, sí, ahí Sara para que contacte y podamos darte la respuesta. Que si siempre las rentas presuntas siempre son ahí sí. casos especiales. Bien, y nos contesta el gracias. María también nos dice gracias. Ya, mira, Natalia nos pregunta, ¿pueden dos empresas con el mismo socio tener régimen distinto cada una? Pueden dos empresas con el mismo socio. Bueno, las empresas, ¿cierto?, son personas jurídicas distintas. Exacto. No tendría por qué llevarse una con la otra. Aquí lo importante, Natalia, ¿cierto?, es para qué fue constituida, ¿cierto? Porque lo que me llama la atención es que uno puede tener un mismo socio, ¿cierto? Puede tener una empresa del régimen ProPyme tributando con el 12,5% y otra empresa con el 27%. Me parecería extraño. Por lo tanto, sí, es posible hacerlo. No una limitante que el socio tenga, en el fondo, no es que el socio tenga un solo régimen en la empresa. No, porque lo que tú tienes que pensar es que está el socio o accionista, ¿cierto? Y por otro lado está la persona jurídica, que son dos personas jurídicas distintas, que su estructura es distinta, que están constituidas con cada una, con sus escrituras respectivas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Y están todas las que nos han ido dejando aquí en la sección. Y todas las otras preguntas ahí en el correo. Sí. Y recuerden siempre, cualquier consulta que tengan, pueden contactar a Círculo Verde, a contacto@circuloverde.cl, o también nos pueden contactar a nosotros en academia@manager.cl y los vamos a poder ayudar con los distintos temas que tengan. ¿No hay más preguntas? Bueno, si surgen más temas, recuerden, el video va a estar disponible el día de mañana, tanto en nuestro canal de YouTube como en la plataforma de la Academia Manager, y pueden hacernos llegar las distintas consultas que tengan. Bien. Estén muy atentos a los próximos webinars que vamos a tener durante el mes para que puedan participar junto a nosotros. Bien. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Gracias, muy amable por todo. Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Recuerden que les va a aparecer tanto en pantalla como en el correo electrónico una encuesta para que nos den la evaluación de la charla y nos coloquen cuáles son los temas que les gustaría seguir tratando. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego.